como profesor adjunto en varios seminarios teológicos. Joel y su esposa, Feliz, tienen 3 hijas. No te preocupes, voy a hacerlo. Joel Kovinsky es un supervisor de la Iglesia Celular Internacional, reconocido consultor Está bien. de Joel Kovinsky Group, y ha servido como misionero con la CIMA en Quito, Ecuador. Inició una iglesia basada en células en el sur de California y ahora supervisa a pastores en el Ministerio de Grupos Celulares. Joel ha escrito algunos de los libros más vendidos en el movimiento de grupos celulares en todo el mundo, que han sido bestsellers, y enseña como catedrático adjunto en el seminario teológico Dulce. Joel y su esposa Denise tienen 3 hijas y viven en Moreno Valley, California. Sin más que decir, le dejo el espacio a la... Muy amable. Gracias, hermana. Excelente. No, y en verdad, si tú tienes una pregunta, por favor, puedes escribirla y vamos a tener un tiempo de preguntas después de la charla. Con mucho gusto. Recuerden, la única pregunta mala es que no se hace. Exactamente. Entonces, bueno, hermanos, ya hablamos anoche sobre cómo hacer discípulos, la charla excelente de Pastor José, y luego también hablé del mismo tema, hacer discípulos, pero ahora estamos pensando más en los principios de las iglesias celulares alrededor del mundo que he puesto en este libro Recoger la cosecha. He traído como 10 copias, no sé si hay más, Lulu. Perdón. Pero he traído como si quizá 20 copias de Haciendo Discípulos, 10 de ese libro y 20 de sorpresas que voy a tocar esta noche. Pero este libro tiene que ver con mi estudio de iglesias celulares alrededor del mundo, muchas iglesias celulares, tratando de sacar el jugo, los principios de esas iglesias. Como ustedes saben, como investigador, si una iglesia está haciendo algo diferente, no puedo incluirlo en los principios comunes. Entonces, solamente estaba buscando principios comunes de todas las iglesias celulares, y eso es lo que voy a tocar con ustedes, voy a compartir con ustedes hoy día. Por ejemplo, estuve muchos días en esta iglesia, Yoido Full Gospel Church, en Corea del Sur. También es la iglesia más grande que hay en el mundo. Hay, como yo traté de contar cuántas personas estuvieron en un domingo y casi morí. No, pero conté más o menos 250,000 en ese domingo, pero también hay 25,000 células y por tanto cada miembro tiene una célula. Perdón. Entonces, también la iglesia de Elim en San Salvador puede llenar 5 estadios simultáneamente con su gente y invitados. Y entonces esta iglesia tiene iglesias alrededor del mundo, pero empezó en una casa. También estudié esta iglesia acá como para sacar principios. En mi PhD, realmente el comité dijo, Joel, vamos a escoger iglesias grandes, más prominentes, porque la gente sabe estas iglesias. Pero realmente no es que una iglesia grande sí es mejor que una iglesia chiquita. Algunas veces iglesias chiquitas son más saludables, pero el comité dijo, no, estudie esas iglesias porque son más prominentes, eso no más. En verdad, yo creo que es mejor plantar iglesias en vez de llegar a ese punto, pero eso fue el estudio. También estudié Casa de Oración de Betania
en Luisiana. Entonces, en Corea, Singapur, los estados, diferentes países en América Latina. Eso fue más o menos el estudio inicial que tiene que ver con recoger la cosecha que está ubicado en este libro. Entonces, voy a compartir algunos principios con ustedes que son primordiales para tener una iglesia celular saludable. ¿Ok? Bueno, principio número 1, y en verdad eso quizás más importante, la oración. Gracias, hermano. Eso es quizá principal, porque nota lo que dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ya yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La oración, hermanos, es tan importante, es primordial. Y justamente recuerden en Hechos 13, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y en ponerles las manos, los despidieron. Hermanos, ayuno y oración es tan importante para tener una iglesia con fuego. Amén. Que el Espíritu Santo, y debemos empezar acá. Recuerden, traté de contar cuántos estuvieron en Yoido y casi morí, ¿no? Recuerden. Pero fue el lunes, después del domingo de contar a la gente, descendí del ascensor y estuve muy cansado, como ustedes saben, 7 cultos del domingo, pero descendí y entré en el templo y yo vi como 3,000 guerreros de oración orando lunes mismo, y ellos están allá cada día. Y oración ha sido, y aún el lunes mismo tomé un bus. Cada media hora hay un bus que lleva a la gente a la montaña de oración. Y la montaña de oración antes era un cementerio, pero se convirtió en una montaña de oración. Estoy seguro que los muertos han sido resucitados. Aleluya. Pero uno puede aún pasar por la montaña de oración y ver y escuchar las voces de los guerreros, porque hay cuevas. Han construido cuevas en la montaña y uno puede escuchar las personas orando. Oh Señor, danos correa por tu Hijo Jesucristo. Y están allá cada día, 10,000 personas pasan por la montaña cada semana. Hay un buses gratuitamente, uno puede tomar un bus cada media hora para ir a esa montaña. Puede ver la capilla en medio, pero no hay asientos en esa capilla. La gente está allá para orar nomás. Escuché de un gringo que estuvo y él notó un coreano dormido. Yo pensé que ellos están acá para orar, y él está dormido. Y de repente el coreano se despertó. He estado orando toda la noche, dormí un poco, voy a continuar. Y el gringo, perdóname, Señor. Y hay este tipo a la derecha hay un restaurante, pero no es como McDonald's o Burger King, es para ayudar a la gente a dejar de ayunar después de 40 días, 30 días. Hay doctores allá para dar la porción idónea. Entonces, pero eso es una iglesia nomás. En mi estudio, todas las iglesias más grandes en el mundo celulares son iglesias de oración, vigilias, oración de la mañana, oración en cualquier momento, cadenas de oración. Y realmente no podemos tener una iglesia celular fuerte sin pagar el precio en oración. O sea, hermanos, mi teoría es que aunque Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Para mí,
Dios mora, agrada, quiere estar en iglesias que están orando. O sea, es el deseo de Dios para escoger en un sentido, bendecir iglesias que pagan el precio en oración. Porque realmente en Ecuador, con la Alianza Cristiana Misionera, decidimos llevar la transición hacia la iglesia celular. Estudiamos todas esas iglesias, pero sabes que tuvimos toda la técnica sin oración y tuvimos que arrepentirnos después de entender el poder de oración en esas iglesias. Necesitamos el poder, Señor. Y empezamos, yo recuerdo en Ecuador, empezamos 20 horas cada viernes de oración y los pastores tuvieron que estar en la iglesia 4 horas, o sea, rotando, y notamos un cambio. O sea, quizá, por ejemplo, estoy en Los Ángeles ahora y no hemos estado orando como tuviéramos que hacer. Entonces ahora hemos empezado un mañana el sábado de oración a las 6 de la mañana. Solamente recién nomás. Porque realmente eso es tan importante, la oración. La oración. Y mi pregunta, ¿cómo sigue la oración en tu iglesia? ¿Cómo sigue? ¿Cadenas de oración? No importa el tipo de oración. La oración es el oxígeno de la iglesia. Es el oxígeno. Es la base de todo esto. Mi hermano ya de misiones. ¿Cuál es su nombre, hermano? Benito. Él me habló sobre misiones. Y yo creo que oración y misiones son el aire de la iglesia y la iglesia celular también. O sea, esas dos cosas, misiones y oración. No podemos tener suficiente oración ni misiones para alcanzar a los no alcanzados. Y aún la iglesia celular realmente yo creo que lo mejor para mandar misioneros a todas partes, aún para alcanzar a los musulmanes, budistas, hindúes, y aún no importa. Pero oración es tan importante, hermanos. Me gusta lo que Charles Spurgeon dijo: ¿cómo podemos esperar una bendición si somos ineficaces para pedirlo? ¿Cómo podemos buscar un Pentecostés si no podamos siquiera juntarnos con otra persona en algún lugar a esperar en el Señor? Hermanos, no debemos esperar muchos mejores en nuestra iglesia hasta que las reuniones de oración ocupan un lugar importante en las energías de los creyentes. Oración. No importa si tú eres pentecostal, metodista, alianza cristiana, bautista, o sea, no importa, oración es para todos, ¿no es cierto? Para todos. Ok, número 1, oración. Principio número 1, escríbelo. Ahora, número 2, el pastor principal y equipo aún llevando la visión celular. O sea, eso es importante, que el pastor principal y el equipo debe estar de acuerdo. Porque recuerden lo que dijo en Efesios 4, 11, 12. Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Dios ha levantado líderes en la iglesia. Y por tanto, si tú quieres hacer la transición pastor, entonces necesita el pastor principal atrás de la visión. Y porque realmente me gusta Bill Beckham, un erudito en la visión celular, dijo: es más que solo tener una visión, más bien la visión posee al pastor. ¿Sí o no? Y puede hablar con Pastor José. Pero algunos de ustedes están de los metodistas, están visitando para entender un poco más. Y
realmente la clave es que, pastor, tú tengas la visión primero. Que es tu visión. Porque en mi opinión, y voy a hablar un poco más, el pastor debe empezar el primer prototipo, la primera célula. No manda, ustedes deben tener la visión celular, ustedes deben empezar células. No, el pastor debe estar en la visión. Y voy a hablar de el pastor comenzando una célula prototipo. Y de allá todo salga. En nuestro equipo en Los Ángeles hay 3 pastores en el equipo y todos nosotros tenemos nuestras células. Porque queremos estar en la batalla. O sea, no es como algo legalista, es más que queremos conectar el sermón con nuestra experiencia. Y es como, es entender la gente, qué está pasando con la gente. Y aún entender, y yo me gusta, mi esposo, compartimos lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra célula. Yo creo que es importante. O sea, eso fue el pastor en Ecuador. Y realmente cuando empezamos la transición, él fue un pastor más de programas y tuvimos que ayudarle a él a entender que él tenía que estar atrás de la visión. Y al final, ya sí, él estaba metido, él estaba señalando a la visión. No fue Joel Comiskeen, fue pastor Porfirio. Él está en el cielo ahora. Y note este hombre en Australia, puede ver esta es Asamblea de Dios, pero puede ver su foto arriba. Pero note, él está también dirigiendo un grupo a la izquierda, él tiene su equipo, pero él quería que todos supieran que él estaba encargado de todo eso. O sea, hermanos, realmente no podemos tener una visión fuerte a menos que el pastor y el equipo está atrás. Entonces, si tú estás, pastor, estás pensando en una visión celular, mejor ayunar. No empezar pronto. Ayunen. Visiten una iglesia celular. Piensen, porque mejor no empezar que empezar y dejar la visión en medio. O sea, realmente cuenta con el costo. Y luego entra en esto. Con todo tu corazón. Y recuerden, anoche hablé que no es una técnica del crecimiento. Voy a añadir esa visión a las muchas cosas que estoy haciendo. No funciona así. Entonces, recuerden, el timón pastoral es la clave atrás de las iglesias exitosas. Bueno, eso fue principio número 2. Oración y esto. Pero también, número 3, una definición clara. Realmente, muchas iglesias tienen grupos pequeños, ya sea reunión de ancianos, grupo para ministrar en la cárcel, grupo de coro, grupo de montar caballos. O sea, me gusta montar caballos, qué bueno, pero eso no es una célula. Es un grupo, sí. Y entonces eso es un gran problema en la iglesia. El pastor dice, tenemos muchos grupos. Tenemos el grupo de secretarias, tenemos el grupo de administradores, tenemos ancianos. Sí, tenemos muchas células, pero realmente no es lo mismo. Recuerden, en el Nuevo Testamento es la iglesia en la casa de tal. Eclesia en la casa. Eclesia. Es bueno tener secretarios en un grupo comiendo, pero esto no es la eclesia, no es la iglesia. Es un ministerio importante. Entonces, la célula versus cualquier tipo de grupo. Realmente en la iglesia celular queremos que todos están en un grupo celular bien definido. O sea, pueden tener muchos ministerios, ujieres, misiones, o sea, administración, claro, pero queremos que esos ministerios salgan de las células. O sea, que primero todos están en una célula, luego pueden escoger su ministerio. Lo que queremos. Ya, eso es la idea. La idea no es que estamos quitando todo
los ministerios es que queremos que todos estén en células y celebración. Pero luego algunos van a escoger, quiero estar en este ministerio, me explico. Porque es la base, es el corazón de la iglesia, es donde la gente puede usar sus dones, puede crecer como discípulos. Y ya, pueden tener muchos ministerios así. Y recuerden, pero hay células también. Y luego recuerden, voy a estar aconsejándoles que empiecen con un prototipo. No diciendo que vamos a empezar muchos grupos a la vez. No, el pastor debe estar atrás del primer grupo y todo eso. Entonces recuerden la definición, grupos de 3 a 15 que se reúnen semanalmente fuera del edificio para evangelizar, tener comunidad y crecer espiritualmente con la meta de hacer discípulos que hacen otros discípulos, que resulta en la multiplicación. ¿Puede escuchar un amén? ¡Aleluya! Ok, y solamente recuerden, principio, creo que, no sé, número 4, eso es como la motivación a ser discípulos. Y hermanos, escuchen, recuerden, misiones y oración como el oxígeno, pero la iglesia celular es muy fácil. Célula número 1, el sistema celular. 3, capacitación y supervisión. 4 cosas. Coaching, supervisión, capacitación, celebración del sistema celular y la célula. 4 cosas. Pero todo tiene que ver con hacer discípulos. Queremos formar discípulos. Y recuerden, no estamos negando que cada discípulo debe crecer personalmente, su matrimonio, su tiempo devocional, su ayuno. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer personalmente para llegar a ser como Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Una persona que está en la imagen de Jesucristo. Quiero estar como Jesucristo, quiero actuar como Cristo. Eso es el fin de discipulado. Entonces, hacer discípulos, ¿quiénes hacen los discípulos? Teología genera metodología. Ya hemos hablado anoche sobre cómo hacemos en la célula, pero también empezamos a hablar de sistema celular, que es muy importante. No queremos solamente concentrarnos en la célula, porque recuerden, cada semana tenemos una celebración que es tan importante, y en este grupo el domingo tenemos las células reunidas. Entonces tenemos el gran privilegio de predicar la palabra de Dios con esta gente. Queremos el gran privilegio de aún preparar un estudio bíblico, exégesis, y realmente pasar por un pasaje y el pastor preparado, entrenado, predicando la palabra de Dios. Y necesitamos, yo creo que la Biblia no tiene errores. Yo creo que tenemos una Biblia sin errores. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, no hay otra regla en la vida cristiana. Yo voy a seguir la Biblia. ¿Y ustedes? ¿Cuántos quieren seguir la Biblia? Dile a la persona a la par de ti, voy a seguir la Biblia. Dile a la persona, la Biblia es mi regla, es mi guía. Porque realmente, hermanos, tenemos un guía. O sea, gloria a Dios por el liderazgo en la iglesia, pero los líderes pueden errar, ¿no es cierto? Pero la Biblia no. Entonces debemos predicar la palabra. Y eso es tan importante. Y eso es el lugar del culto el domingo.
Pero también el domingo o en los grupos grandes podemos alcanzar la cosecha. A veces los inconversos reciben a Cristo en la cédula, a veces en la celebración del domingo. No importa, quizá los miembros están conociendo a los inconversos uno a uno y van a invitar a la gente al domingo. No importa dónde la gente recibe a Jesucristo, lo más importante es hay amigos alrededor de esas personas para aún crecer en Cristo. Bueno, y también es importante que el pastor puede dar la visión a los grupos. Adelante, hermanos. Yo sé que ustedes están cansados, pero saben que eso es bíblico. Y vamos a hacer discípulos. No es cierto. Entonces el domingo, el pastor, el equipo pueden aún animar. En nuestra iglesia, por ejemplo, en Los Ángeles, las células, las diferentes células empiezan el culto, o sea, una rotación. Célula número 1 les da la bienvenida, ¿no es cierto? Y luego célula número 2, el próximo domingo, para que puedan participar en el grupo grande el domingo. Y tenemos un mapa atrás con las células y siempre, si no tienes una célula, busca el mapa para que puedas entender dónde tú vives y cuál es el grupo idóneo para ti. Yo soy un creyente grande en los mapas. Porque si tienes un mapa grande, entonces puedes señalar, ok, tenemos tantas células y en el domingo, ok, eso es importante para esta iglesia. Entonces ya hemos hablado de la celebración, pero parte del sistema celular es la capacitación. Número 6. Todas las iglesias celulares alrededor del mundo tienen una ruta, entrenamiento, escuela de líderes. Hay diferentes nombres, pero la meta es discipulado, doctrina. Y hay diferentes temas como cómo ser libre de pecado, cómo tener su tiempo devocional, cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo dar sus diezmos, cómo evangelizar, cómo dirigir una célula. Pero yo creo que eso es parte del proceso. Recuerden, en la gran comisión Cristo dijo, enseñándoles de obedecer. Debemos enseñar, y eso es parte del discipulado. A mí me gusta mucho de Mario Vega, eso es su ruta. Demora 6 meses no más. Estamos vendiendo este libro en nuestro sitio web, pero muy bueno, muy práctico. Demora 6 meses. Uno puede preparar a la gente en 6 meses. Ahora, con mucha humildad, voy a mostrarles mi ruta, que es lo mejor. No estoy bromeando. No, pero eso es mi... Eso es mi ruta. Eso es mi ruta. Empiezo con Vive 9 semanas, luego Encuentro 9 semanas, luego Cómo tener el tiempo devocional 9 semanas, luego Cómo compartir la fe cristiana 9 semanas, Cómo dirigir una celda 9 semanas y después hay otros libros para avanzados. Pero yo aprendí esto estudiando esas iglesias celulares. Todos tienen una ruta. Y quizá en su denominación, metodistas, tienen rutas, doctrinas básicas. Pueden usar esos libros, manuales. Pero es importante que los inconversos entren en la iglesia y tienen paso número 1, número 2. Mientras que están tomando la educación cristiana, están en una célula para experimentar el compañerismo, pero luego están tomando la ruta. Y para mí, mi consejo es tener solo una ruta para jóvenes, para adultos. Puede ajustar para jóvenes,
pero una ruta no más. No cualquier tipo de edad tiene su propia ruta, no, una ruta, pero nota, muchas maneras para implementar la ruta. Puede hacerlo al nivel, por ejemplo, escuela dominical, el domingo antes de la celebración, puede tener la ruta manual número 1, la gente puede venir, pero es posible llevar a la gente uno a través de la ruta. Una ruta y muchas maneras para enseñar la ruta. Si tú tienes una pregunta, vamos a tener un tiempo de preguntas pronto, ¿ok? Entonces, con mucho libertad. Ahora, normalmente demora como Elim 6 meses, Betania 9 meses para completar la ruta, Little Falls en África del Sur 4 meses, Ralph Neighbor 1 año, República en Ecuador 6 meses a 9 meses. Mío es lo más equilibrado. 9 meses. Entonces, ya, es más o menos así, 6 a 1 año, pero realmente no más allá de 1 año, porque puede tomar otro nivel después. Pero recuerden lo que dice en la Gran Comisión, enseñándoles para obedecer. Entonces es importante tener pasos de obediencia en cada paso. Para que la gente no está, más información, quiero más conocimiento, pero no están haciendo nada en la iglesia. Como ustedes saben. Eso es la iglesia común. Entonces, principio número 7 es supervisión. Todas las iglesias celulares tienen supervisión, cuidando bien a los líderes para que no se salgan con la suya. Ustedes usan esta frase. Pero no, eso es importante porque muchos pastores tienen miedo de empezar la visión celular porque hay miedo de soltar a los líderes con temor de divisiones. Pero en verdad, hermanos, realmente eso no pasa mucho en iglesias celulares porque cada líder tiene un coach, un supervisor vigilando y aún esos líderes salgan de la ruta, de la capacitación. Entonces, hay capacitación, luego dirigen su celda, hay un supervisor, hay un equipo pastoral vigilando todo. Y yo creo que recuerden lo que David Cho dijo, el puesto más importante en el ministerio celular es el puesto del supervisor. Tengo 2 libros sobre esto que son, yo creo que pueden ayudarte. Porque un supervisor en un libro mío, creo que el verde, yo hablo de un gran supervisor o coach debe recibir de Jesucristo y ayudar al líder a recibir. Pasar tiempo con su familia. Realmente un buen supervisor está diciendo, ¿cómo sigue tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás tomando tu tiempo devocional? O sea, quiero cuidarte a ti. Mi rol no es solamente sacar los datos, las estadísticas, es cuidarte. Un gran supervisor está cuidando, sirviendo al líder. Y también un gran supervisor escucha. Realmente el rol más importante es escuchar, no dictar, no hablar, es escuchar. También un gran supervisor anima, siempre anima a la gente. Adelante María, adelante Juan. Bien hecho, Tomás. Y luego cuidar. Ven a mi casa, vamos a tomar un arroz con pollo. He comprado algunas gorditas. Vamos a tener tacos ricos, como esta noche. Pero no, en verdad, hermanos. Pero desarrollar, o sea, la capacitación todos pasan por la capacitación, libro 1, 2, 3, pero
la supervisión es más, el supervisor puede decir, María, he notado eso, hay un libro acá para ti, o hay un artículo que puede ayudarte. Es más desarrollo, es diferente que una ruta, la capacitación. Es más, el supervisor sabe exactamente, sabe más sobre lo que necesita el líder. Planificar, nota, eso es más sobre la multiplicación, planificando. Pero hay otros pasos antes de la multiplicación. Y luego desafiar. Y eso es donde el supervisor puede resaltar quizás si hay pecado o si hay desánimo. Si hay muchas áreas, ¿no? Bueno, entonces, ahora, hermano, también principio número 1, 8, concentración. En todas esas iglesias celulares hubo concentración. Y pastor, si tú estás pensando en la visión celular, sí, uno debe concentrarse, porque las iglesias celulares exitosas se enfocan en la visión celular. Siempre cuando estaba estudiando las iglesias, escuché esta palabra, esta frase: el ministerio celular es la columna vertebral. Y ustedes saben, la columna vertebral que está acá, ¿no es cierto? Pero se conecta con el cerebro. Yo tenía un amigo que está en el cielo que tuve cáncer del cerebro. La columna, cerebro, perdón. Pero estuvo en la columna vertebral. Pero se conecta. Entonces, en verdad, el ministerio celular debe ser como the operating system. Debe aún formar la base de su iglesia. ¿Qué significa? Significa integración. O sea, cuando tú sabes que ya has llegado al punto de tener una iglesia celular, puedes decir a los que están en la banda, la música el domingo: hermano, hermana, debes estar en una célula antes de tener su ministerio musical. Es como una regla. Somos una iglesia celular. Si tú quieres estar enfrente, debe estar en una célula. O sea, debe tener su célula regularmente cada semana. Porque la gente quiere su ministerio enfrente, ¿no es cierto? Pero no somos una iglesia celular. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que es la integración. No estamos tratando de quitar todos los ministerios, pero estamos diciendo que es un requisito estar en una célula y la celebración como requisito para estar en este ministerio. ¿Me explico? Pero para llegar a este punto debe empezar con una transición. Principio número 9. Y realmente es muy importante no empezar muchas células a la vez. Mejor, es un mito, mito dice, mejor empezar la visión celular con muchas células simultáneamente. Es un mito. Y muchos pastores con mucho entusiasmo, vamos a empezar. Pero no, realmente mucho mejor empezar con una célula prototipo y multiplicarla después de algunos meses. Y aún quisiera sugerir que el pastor principal dirige esta célula, puede invitar a miembros de la junta, ancianos, personas importantes para estar en esa célula, pero es una célula normal. Rompielo, adoración, aplicación de la palabra, pensando en los inconversos, orando. Puede rotar entre diferentes casas, quizás 2 meses en la casa del pastor, luego en la casa de tal, luego 3 meses en otra casa. Y es mejor, después de 2 meses de modelar, ejemplificar, que es los otros laicos, miembros, pueden dirigir el grupo, todas las partes. Y luego en otra casa, 2, y siempre en equipos.
Dos parejas, por ejemplo, pensando que dos parejas van a multiplicar. Y después de quizá 9 meses, 6 meses, una gran multiplicación de 5 grupos. De un grupo, 5 grupos. Y luego un anuncio a la congregación. Ok, ustedes pueden estar en una de esas células. Entonces, un prototipo no es como una célula real porque no va a invitar a los inconversos al grupo mismo. Pero los líderes que están en el prototipo pueden estar llegando a los inconversos diciendo, ok, en 6 meses vamos a tener una célula. Y mientras tanto, esas personas pueden estar discipulando a los inconversos, diciendo que en 6 meses vamos a tener nuestro grupo. Y eso es mi recomendación. Y por si acaso, yo por 25 años he estado asesorando a pastores. Y si tú necesitas un poco de ayuda en lo que es asesoramiento, yo estoy disponible en precios bajos para su situación, su ciudad, porque depende de donde uno vive. Y si tú necesitas 6 meses de asesoramiento para hacer la transición, por ejemplo, habla con Lulu, porque ella va a tener una lista y ella puede mandarte un PDF sobre la situación. Ahora, mito, desechaste de los programas inmediatos. ¿Verdad? Para recortar programas, espera hasta tener suficientes células. Entonces, no vamos a quitar programas inmediatamente. Primero vamos a tener suficientes células para que, por ejemplo, si hay un programa de evangelismo, que es muy bueno, pero cuando hay suficientes células que están evangelizando, quizá no hay la necesidad para ese programa de evangelismo. Podemos poco a poco quitar este programa. Pero al principio no hay una transición. Y algunos eruditos dicen en iglesias muy tradicionales demora 5 años para una transición. Si uno está plantando una iglesia de cero, no hay, o sea, puede empezar inmediatamente. Y recuerden, los cambios toman tiempo y realizar la transición al modelo solar toma más tiempo que lo que cree la mayoría de las personas. Entonces, eso es a grandes rasgos, los principios. Hemos hablado ayer sobre la motivación a ser discípulos. Hoy día más los principios. Entonces, hermanos, vamos a entrar en un tiempo de preguntas, pero antes de hacerlo, quiero que todos estar de pie. Busca 3 personas, y piensen en los principios más importantes, y luego vamos a tener el tiempo de preguntas. Pero busca 3 personas diferentes que anoche, no tu esposo o esposa. Busca 3 personas, saluda a esa persona y luego, ¿qué has aprendido del mensaje hoy? ¿Qué has aprendido del mensaje hoy? Voy a darle 5 minutos nomás, quizás 6 minutos, y luego preguntas.
aplicación tuya. Si podemos tener un momento de silencio. Silencio. Aleluya, Señor, gracias por su presencia. Discípulos que hacen otros discípulos. Gracias, Señor, que eso es un tiempo más interactivo y, Señor, queremos llenar sus inquietudes y aún contestar algunas preguntas, dudas. Y te pido que tú nos des la gracia para aún hacer la transición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Lulu, ¿quieres explicar lo que vamos a hacer? Sí, bueno, van a levantar la mano, por favor, si tienen alguna pregunta, y luego mi hermana Mayre se va a acercar y ya ustedes le hacen la pregunta. Ahorita me van a estar acompañando la pastora Lulu, el pastor Josué, la pastora como coordinando, teniendo también algunas preguntas que ella anotó. Yo sé que a veces da como un poquito de miedo o de pena. Vamos a escuchar las preguntas que hace, porque si la pregunta es la misma o muy parecida, pues no tiene caso que la volvamos a repetir. Entonces, en lo que se anima, ¿qué hora es? 31. 31. ¿Tiene el celular allá? No, es hasta las 12. De 12 a 12:15. Ya, 12 hay un Tenemos break. aproximadamente media hora para esta dinámica. Entonces, en lo que se anima, le cedo el lugar a la pastora para que nos realice las preguntas que ella estuvo anotando. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano para que pase. Por favor, no Hay tres. 4. ¿Ya ahora pasó? Gracias, buenos días. Nuestra pregunta es del trabajo del pastor, del líder que está a cargo. En esas células se le invierte tiempo, esfuerzos, está al pendiente de los participantes de las células. No se comprometen con el trabajo. ¿Qué puede pasar ahí o qué nos puede usted dar? La falta de compromiso. Ok, entonces la pregunta tiene que ver con la falta de compromiso después de pasar el grupo a otra persona, de repente no hay ese compromiso para continuar. Ok, bueno, entonces yo creo que número 1, la oración. Oración y oración. Orar. Número 2, que uno prepara a los líderes bien a través de la capacitación, que es importante que sea graduado de la ruta, que haya con realmente entendimiento bien. Y luego el rol del coach, supervisor, asesor, es tan importante para animar, para reunirse con el líder. ¿Cómo está el líder? ¿Has notado, Timoteo, que está en tu grupo? Sí, es muy tímido, pero ¿por qué no estás ayudándole a él dirigir parte de la reunión? Me explico. Entonces el coach puede estimular al líder para mirar a la cosecha mejor y aún levantar a un líder. Y también no desanimarse demasiado. O sea, no te preocupes. Yo sé que tú estabas esperando días y hubo 2 nomás, pero así es la vida. Tú estás aprendiendo cómo llegar a ser un pastor. ¿No es cierto? Ok. Dios les bendiga, hermanos. Mencionó algo muy importante, pastor, que tiene que ver con la familia. La primer célula de nosotros como personas, pues es nuestra casa, es nuestro hogar. ¿Cómo llevar con éxito la visión celular
a nuestra casa para hacer partícipe a nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, pero desde un punto de vista como célula, no precisamente como familia, pero que sí hacía exitosos dependiendo del modelo celular que seguimos en la iglesia. Eso es muy buena pregunta. Entonces, de lo que yo entiendo, lo que estás diciendo es cómo podemos aún llegar a nuestras familias y luego que ellos lleguen a participar en las células. Separar lo familiar de la célula. Separar. No, que sea exactamente como en una célula, pero en la familia. Desarrollar la participación de mi esposa, de mis hijos, etcétera. Ok, perfecto. No, eso es una buena pregunta porque en verdad, por ejemplo, yo creo que es una buena. Yo recuerdo cuando tuvimos nuestra célula en Moreno Valley para empezar, ¿ustedes pueden escucharme? Para empezar la iglesia, mi hija Sara y Nicole y Chelsea estuvieron en nuestra célula intergeneracional. Diferentes familias, ¿cierto? Nuestra familia. Y mi hija llegó a ser la lideresa del grupo de niños, de la célula de niños. Todos estuvieron juntos para el rompielo, creo que la adoración. Y luego se separaron y mi hija dirigió la reunión de niños. Y luego, aún en el tiempo de refrigerio, todos estuvimos juntos. Entonces, yo creo que con la familia es muy bueno utilizar a todos en el ministerio, pero lo importante es no estancar tampoco. O sea, lo que estoy diciendo que no es solamente tu familia, es invitar a los inconversos. No es cierto, para que ellos puedan participar en la familia de Dios. Como una célula familiar, de muchas familias que no. Exactamente, eso es justamente lo que estoy diciendo. Ya, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más levantó la Carlos y el hermano que está ahí atrás? Sí, buenas tardes. Nosotros ahorita que estuvimos reunidos vimos lo del principio número 5. Del principio número 5, perdón, ¿sí? De la celebración. ¿Para qué? Sí, de la celebración. Me dan vuelta. En nosotros como célula nos reunimos una vez por semana en casa, en alguna casa. La pregunta es, ¿a qué se refiere, Pastor Comiskey, en la celebración? O sea, ¿al culto? Oh, sí. ¿Qué es la celebración? ¿A qué se... Si es culto, si es en el servicio dominical, culto o en casa. O sea, de lo que entiendo de tu pregunta, tú estás preguntando si la célula puede llegar a ser un tipo de celebración como una celebración. No. Estábamos en el grupo y lo que platicábamos es a qué se refería a celebración. Entendemos que puede ser el domingo, pero tal vez en alguna circunstancia pudiera ser cada 15 días o cada mes. Cuando habla de celebración. O celebración, por ejemplo, la prédica de la palabra. Sí, en el punto de celebración. ¿A qué? No, ok, esa es una buena pregunta. Yo creo que, buena pregunta. Cuando hay la transición celular, normalmente la iglesia es muy tradicional, no hay programas. Entonces, la iglesia va a empezar con una célula prototipo. Por otro lado, lo opuesto es plantar una iglesia. Empieza con una iglesia en casa y no va a tener la celebración cada semana, la gran celebración, solamente la célula.
Poco a poco va a multiplicar el grupo, puede tener un tipo de campamento, o sea, puede tener oración como tu celebración, puede tener la ruta, pero poco a poco cuando hay suficientes células, puede tener la gran celebración 2 veces por mes, por ejemplo. Luego 3 veces por mes. Me explico, poco a poco, llegando a ese punto. Y yo hablé con mi hermano que está encargado de misiones. En muchos lugares alrededor del mundo, ellos están plantando iglesias en casas, no más. No es posible construir un templo o algo así. Es iglesias en casas, multiplicando iglesias en casas, reuniéndose cuando pueden. Ahora, la mayoría parte del mundo, como Irán, no puede tener un templo. Entonces, si uno está entendiendo cómo dirigir un grupo y multiplicarlo, eso es realmente el mundo misionero. ¿No es cierto? Es lo que ellos están haciendo en todas las partes. Entonces la celebración sería de repente sacarlos un día de campo, la gran celebración. Perdón, Celis. Ella me interpreta. Bueno, yo creo que él sí está usando celebración como culto dominical, ¿no? Es la misma idea. Entonces, puede ser diferente si está plantando una iglesia y no hay culto dominical, pero celebración, prédica de la palabra, adoración, todos juntos, culto dominical. Escucha a ella. No, es verdad, gracias. Sí, se puede. ¿Se pone de pie? Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de hacer preguntas. Mi pregunta es que si es importante considerar que sean grupos homogéneos. O sea, por ejemplo, que si voy a invitar familia, que no, por ejemplo, no puedo invitar a un estudiante que es compañero de un hijo mío, estudiante, porque si tengo un grupo, por ejemplo, de empresarios, pues no voy a juntarlo con otro. Bueno, esa es mi idea, no sé si convenga hacer eso, considerar que el grupo sea, en cierta forma, haya una relación entre ellos. Porque, por ejemplo, en nuestra casa juntamos la familia y hay una cierta comunicación, familiaridad entre ellos, pero llega alguien que es un vecino que nada más nos conoce a nosotros y no tiene relación. Entonces, si es conveniente que el grupo sea homogéneo o podemos también invitar de diferentes tipos. Buena pregunta. ¿Hay otras preguntas? No, estoy preguntando. No, pero eso es una buena pregunta. Y para mí, lo más importante es la definición de la célula. Recuerden la definición. Queremos llegar a tener una iglesia en casa. ¿No es cierto? Recuerden la definición. Homogeneidad no es tan importante. O sea, realmente la homogeneidad fluye naturalmente. Yo creo que la mayor parte de las iglesias celulares alrededor del mundo tiene grupos familiares. Hay familias, ¿no es cierto? Pero de repente hay una persona divorciada, un hombre, y él quiere empezar un grupo de solteros. Está bien, puede hacerlo, pero la definición es la clave. Semanalmente, evangelismo, comunidad, crecer espiritualmente, haciendo discípulos. Puede tener un grupo de mujeres, puede tener un grupo de hombres, puede tener, células de niños son muy importantes. Células de jóvenes. Pero no me gusta cuando un erudito dice, todos los grupos deben ser mujeres, hombres, y eso, o sea, hay un ungimiento sobre esto. No. Realmente queremos hacer discípulos que hacen otros discípulos, y eso es la idea. Celis, ¿contesté esto bien?
Hay otro tema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hay En dos línea atrás. nos están preguntando, las reuniones vía Zoom son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué impacto pueden tener las células vía Zoom? Ok, eso es buena pregunta, es una buena pregunta. Y quisiera contestarla con cuidado y sensibilidad. Yo creo que las reuniones de Zoom fueron muy importantes para COVID y para la pandemia. Nosotros estuvimos en una célula de Zoom, son muy, muy buenos. En mi opinión, yo creo que en general, en la iglesia celular queremos llegar a tener presencialmente, cara a cara, reuniones el domingo para la prédica, la adoración presencial. Sí, personas pueden conectar en línea si no pueden estar. Y también cara a cara en las casas, en células durante la semana. Pero si alguien debe conectar por Zoom a esta célula en casa, está bien. O sea, quizás alguien viejo no puede manejar en la noche. Entonces podemos tener un televisor para que esa persona esté en esta célula. Es la misma idea del domingo. Ahora, yo creo que es muy aceptable usar Zoom para la capacitación, para asesoramiento, para oración aún, ¿no es cierto? O sea, podemos usar Zoom para muchas cosas. Yo creo que Zoom es muy bueno, pero yo creo que cuando estamos hablando de la iglesia, células y celebración, yo creo que cara a cara no debemos minimizar esto. Es muy importante. Uno no puede comer en Zoom. Adelante. Adelante con Judith. Bendiciones para todos. Pues mi pregunta es que yo conozco a varias personas, no sé yo. Sí. No sé. Déjese nos Háblenos más fuerte. Mi pregunta es que yo conozco varias familias que van a la iglesia y yo las he invitado a la célula, pero ninguna quiere y ya tienen años yendo, pero no quieren ir a una célula. ¿Ahí qué podemos hacer? Tienen años yendo a la célula, pero no quieren ir a la iglesia. ¿Qué se puede hacer? Ah, que sí. Y ya tiene años. Oh, tiene años, ok. Eso es una buena pregunta. Yo creo que sí, siempre quiero animar a todos que estén en celebración, y cuando estoy hablando de celebración, prédica, adoración, ¿no es cierto?, domingo, y célula. Y algunos van a estar en celebración el domingo y no van a querer estar en una célula, que es una lástima, pero es la realidad. Y algunos en células no van a querer estar el domingo. Y debemos animarles, debemos aún quizá tener actividades sociales, quizá salidas en el parque con otros miembros de la iglesia, para que ellas o ellos puedan conocer a los miembros de la iglesia, hacer lo que puede para conectar las dos cosas. Pero al final del día, no puede forzar a nadie. Aún Dios no va a forzar a nadie. ¿No es cierto? Pero quisiera aún señalar algo muy importante. Cuando estás dirigiendo tu célula, es importante aún buscar personas no convertidas o personas que no tengan una iglesia evangélica, para invitar a esas personas a su célula o su celebración. Pero evita invitar a personas que están asistiendo a una iglesia bautista, una iglesia pentecostal, otra iglesia metodista, a Alianza Cristiana, porque realmente hay la ética pastoral. Y ¿sabes qué? Cuando hay un miembro de otra iglesia evangélico, se estanca
su grupo celular, porque esas personas no pueden entrar en la capacitación, no puedes supervisar a esas personas. No, realmente evita invitar a otros cristianos. Es otra cosa si la persona no está asistiendo a una iglesia, o sea, quizás nació en una iglesia bautista, pero no ahora, o es otra religión, testigo de Jehová, pero realmente eso es importante. Ok. Ahí todavía hay una pregunta y luego el pastor. Luego el pastor. Bendiciones. Mi pregunta es, si las personas... ¿Aquí? ¿Hay manera de que una célula se multiplique si las personas que asisten no quieren prepararse para ser líderes? Eso es un bueno, y yo creo que, y eso es una buena pregunta, porque creo que al nivel de la iglesia y aún las células, el pastor, los líderes deben entender que toda la iglesia debe entrar en la ruta. La ruta empieza con algo básico, doctrina básica, ¿no es cierto? La visión metodista quizá. Entonces, pero es como la misma respuesta. No puede forzar a nadie, ¿no es cierto? Pero debe dar la visión. Queremos que todos están en la ruta. Y al final del día puede empezar la ruta, Dios mediante, antes de la célula, por ejemplo, 1 a 1, si la persona está lista para hacerlo así. Recuerden, una ruta, muchas maneras para enseñar la ruta. Entonces eso podría ser una opción, quizá. ¿El pastor Francisco? Ahorita. Bueno, yo le quisiera pedir un ejemplo. Sabemos que los metodistas, los bautistas, asambleas de Dios tienen sus estructuras de actividades y de formas de hacer sus cosas, pero a veces, como ahorita veía yo que cómo no hacer como una actividad más de cada denominación, si hay alguna experiencia, cómo trabajaron los bautistas, porque ha visitado varias, como visitó las de asambleas de Dios, alguna experiencia que nos diga cómo caer en esas estructuras, porque ellos son muy cerrados, o sea, cada uno tiene sus formas. Por ejemplo, nosotros como metodistas no hay una estructura en la disciplina, en nuestros, que diga, hay células de esta manera. ¿Me explico? ¿Tiene algún ejemplo de alguna congregación, alguna denominación en la cual hayan tenido que hacer cambios? Porque sería muy largo el proceso para entrar a las células y ya queremos. No, yo creo que es una buena pregunta y creo que, por ejemplo, cada iglesia tiene su estructura, ¿no es cierto? Tiene su forma de gobierno, de ancianos, de junta, de todo esto. Y, por ejemplo, yo formo parte de la Alianza Cristiana Misionera y para la Alianza Cristiana Misionera hay ancianos, pero hay también una junta que vota para la estructura de la iglesia, cosas importantes, finanzas y todo esto. Entonces, en una iglesia Alianza Cristiana Misionera, y lo hicimos esto, al principio no va a tocar nada de esta estructura, pero, por ejemplo, el pastor va a empezar con un prototipo. Luego va a multiplicar células. Luego los líderes van a salir de las células. Luego, por ejemplo, puede decir, ok, los que van a ser parte de la junta, vamos a nombrar estas personas. Ustedes pueden votar, asamblea, para esas personas, pero esas personas son parte de una célula. Integración, recuerden la palabra integración. Entonces, pero eso es lo básico, miembro de un grupo. Pero en nuestro caso, desde el próximo año llegamos a la asamblea para votar en los miembros de la junta y ellos tendrían que ser un líder de una célula. Nota, más integración. Y al final multiplicadores de una célula. O sea, hay niveles de integración.
van a mantener la misma estructura, pero los que están dirigiendo la iglesia son totalmente solamente atrás de la visión celular. Y poco a poco, en su caso, metodistas pueden decir, ok, los que están dirigiendo ministerios son primero parte de una célula, pero luego líderes de una célula, para que los que están dirigiendo damas, por ejemplo, pueden aún decir, queremos que esas personas son parte de una célula de damas o algo así. Pero eso es una transición. No hay ninguna cosa mala de tener departamentos, pero es más la transición a esos departamentos a la visión celular. ¿Me puede bajar más? Ahora qué pasó. Y con él terminamos. Él y el pastor Isidro, y con eso terminamos porque ya serían las cosas. Sí, bueno, mi pregunta, ¿sí se escucha? Sí. Okay. Mi pregunta sería más bien si en el estudio o los mensajes que se exponen, que se dan en las células, es conveniente ir libro por libro o un mensaje específico de acuerdo a la audiencia, ¿verdad? ¿Cómo lo considerarían? Ya, yo creo que la mayoría de las iglesias toman el sermón el domingo y luego aplican ese sermón. Todos han escuchado el sermón y hay preguntas sobre el mensaje y el pasaje. Y aplican esto en la célula, no mencionando el pastor o el sermón, sino lo que dice Pablo o Timoteo, o perdón, no Timoteo, pero Juan, me explico, de acuerdo con donde uno está. Ahora, Mario Vega en el LIM, ellos toman la enseñanza el miércoles y hay un libro que las células siguen. Entonces, no hay una manera para hacerlo, pero realmente el pastor puede dirigirte en esto. Si uno... ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Está bien? Ok. Bueno. Gracias. Doctor, creo que esta es una pregunta de asesoría. Ok. Los metodistas tenemos un problema. Habemos pastores con una inquietud muy fuerte por el trabajo celular. Llegamos a una congregación estándar tradicional, ¿verdad? Y hacemos esfuerzos por lograr una transición. Eso es lo que más, bueno, la experiencia que yo he tenido. No he tenido la experiencia de formar una iglesia de cero que lleve el ADN celular, ¿verdad? Lo cual sería fabuloso. Pero tenemos iglesias, 500 congregaciones, ya vemos muchos pastores frustrados porque de repente logramos un avance y viene la itinerancia. Usted sabe que ese es un pie del que cojeamos, algo que ellos no han experimentado todavía, ¿verdad? Hemos notado, sin embargo, yo tengo el pulso como funcionario nacional de algunas congregaciones que han tenido digamos, un repunte muy significativo, pero detrás de eso está la permanencia del liderazgo. Sin embargo, ¿qué recomendaría? Entiendo el sentir de mi hermano y la recomendación que usted hace la he probado a nivel local, pero usted la está recomendando a nivel macro, ¿verdad? ¿Qué recomendaría para nosotros como movimiento en ese sentido? Quizá podemos invitar a los obispos para estar acá. Pero yo quisiera que, Pastor José, si tú puedes contestar esta pregunta. Nosotros hemos tenido apertura. Yo creo que los obispos que sí quieren, porque todos queremos crecer. Cuando digo crecer, queremos que todos tengan el carácter de Cristo. Entonces, las autoridades lo que anhelan es que la iglesia tenga el carácter de Cristo. Y nosotros hemos tenido mucho apoyo de los obispos,
porque hemos tenido distintos obispos y nos han permitido trabajar y desarrollar la visión celular. Entonces, nos ha dado estabilidad y nos ha dado crecimiento. La iglesia nunca ha dejado de crecer, pero también nunca hemos querido que los demás hagan lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos no lo hacemos porque nosotros queremos, lo hacemos porque Dios dijo que lo hiciéramos. Entonces, cuando Dios te dice algo, Dios te respalda. Y la persona que está en autoridad está viendo tu fidelidad, está viendo tu corazón y te da confianza que sigas trabajando. Entonces, tenemos dentro de la disciplina lo que acaba de mencionar el doctor. No debe haber ningún líder que no tenga una célula. Bueno, ningún administrador o alguien que tenga alguna responsabilidad que no tenga una célula. Pero eso está establecido. Pero nos hace falta un esquema para que eso se implemente. Y una ruta. También la tenemos. Y nosotros la desarrollamos y hemos permanecido en ella, que esa ha sido otra. Ahorita cuando oigo al doctor, él se ofrece a hacernos coaching para mejorar lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el área débil que tenemos? La supervisión. La supervisión ha sido un área débil. Y la otra que hemos tenido es el gran desafío de sacar de la comodidad a las personas. Algún día un obispo me comentó, si usted quiere cambiar a las personas lo van a cambiar a usted. Entonces no somos nosotros los que vamos a hacer ese trabajo. Y ahí está la clave ahorita que nos está fallando, la oración. Tenemos que entrarle mucho a la oración porque el Espíritu Santo es el que va a hacer que esto se mueva. Los hombres no tenemos capacidad para mover el corazón de los hombres. Solamente el Espíritu Santo, o sea, solamente Dios puede hacer esto. El trabajar con células para nosotros ha sido a veces frustrante. Una cosa que nos ha frustrado, porque no hemos avanzado y vamos a buscar células que no generan células. Y ese es el problema más fuerte que tenemos, porque las personas no están yendo a una célula con la mente de hacer discípulos. Ellos van ahí porque ellos quieren sentirse protegidos, sentirse amados, tener a alguien que los acompañe. Pero el gran desafío es hacer que ellos hagan lo mismo que está haciendo el líder de la célula. Y lo otro complejo es que el líder de célula también debe ser parte de otra célula. Y es ahí donde está el desafío, porque no puedes dar lo que no recibes. Entonces, ahí nos hemos atorado de no tener más crecimiento, porque hay gente preparada, recorrimos y tenemos la ruta, vamos a ajustarla. El pastor nos ha propuesto que él nos puede coachar para eso, cómo adecuar la ruta, pero más terminaría. El gran desafío es la educación, el desarrollo cristiano. O sea, mientras que no tengamos un buen desarrollo, o sea, mientras que no transmitamos al corazón del creyente lo que está en el corazón de Cristo, no va a poder el creyente desarrollar
lo que Cristo nos encargó. Entonces, tenemos que integrar muy bien. O sea, el ganar almas más está en la educación, en la doctrina, en meterse Cristo a tu corazón, porque de ahí sale el ganar. Entonces, más intensidad, yo diría, en preparar a la gente. O sea, nosotros no tenemos separado, sino que dentro de la misma formación está el mandamiento de Cristo siempre, muy significativo. Entonces, hemos tenido el apoyo de todos los obispos que nos ha tocado, nos han permitido seguir, porque han visto que realmente tenemos los resultados, y eso nos ha ayudado mucho. Y una cosa más, solamente para decir que yo recuerdo Mario Vega en el LIM, cuando ellos captaron la idea de hacer discípulos, antes de hacerlo, ellos estaban muy preocupados por llegar a su meta, quizá no sé cuántas células, pero para hacerlo, ellos estaban permitiendo que un líder dirigía 2 o 3 grupos para llegar a su meta de tantas células. Cuando ellos entendieron que fue discipulado, ellos quitaron los grupos que fueran grupos fantasmas, cuando no hubo grupos con su propio líder. Entonces yo creo que un líder por célula, no un líder dirigiendo 2 o 3 células, eso no es el punto. El punto es discipulado. No un discípulo dirigiendo 3, 4, eso no es crecimiento, hermanos. No entiendo, entonces eso no más. Muchas gracias por su participación. Pues ha sido una sesión muy enriquecedora. Ahora vamos a tomar un break, un descanso de 15 minutos. Regresaríamos a las 12:30. Por favor,